Aprovechando que el presidente de España quiere blindar el aborto, incluyéndolo en la Constitución, hoy quiero hablar sobre este tema desde mi libertad religiosa, que aún la tengo, y no desde mi libertad de expresión, que ya desgraciadamente cada día hay menos. Porque todo el que vaya en contra de la ideología oficial se expone a una acusación de un delito de odio o a la censura o se le etiqueta de extremista. ¿Se debería de abortar? Sí, no, solo cumpliendo con ciertas condiciones. En este país era ilegal antes, ahora es legal y las condiciones van variando con el tiempo. ¿Pero todo eso cambia algo a nivel terapéutico o espiritual? ¡Empezamos! Bienvenidos al canal de Octavio Sensei. Reiki, registros acásicos, método Soma y mucho más. El tema del aborto es un tema muy delicado y, por supuesto, yo no voy a juzgar a nadie. Siempre hay que respetar el libre albedrío de los demás. Pero no obstante, es bueno contar con más información para tomar mejores decisiones. Voy a dar mi opinión porque el Estado nunca te va a explicar las repercusiones espirituales o traumáticas que puedan existir. Existen dos tipos de aborto, el natural y el inducido. Vamos con el primero. Para entender bien el aborto natural, voy a poner el ejemplo del pollo o del trigo. Tenemos que entender que si tenemos 100 huevos fertilizados de gallina y los incubamos, no nacen 100 pollitos, nacen unos 90. Tenemos que entender que si planto semillas de trigo, pasa igual, prosperan alrededor del 95%. Es casi imposible que prospere siempre todo al 100%. ¿Por qué en una mujer iba a ser diferente? Se puede contabilizar alrededor de un 30% de abortos naturales en las primeras semanas de embarazo, donde la mujer ni siquiera es consciente de que está embarazada. Quizás ese mes la regla se adelante o se retrase, con más sangrado y dolor de lo normal, y pase totalmente desapercibido que se haya tenido un aborto. En los embarazos confirmados suele haber entre un 10 y un 20% de abortos naturales. Y aunque sea un aborto natural, para la mujer puede llegar a tener un impacto emocional y psicológico bastante fuerte. Para la mayoría de las mujeres se suele atravesar un proceso parecido a un duelo, porque no solamente se pierde un embarazo, sino también un proyecto de vida, una ilusión, unos deseos. Suele parecer tristeza, depresión, mucha culpa, como si ellas hubieran fallado en algo, como si ellas hubieran sido defectuosas o hubieran hecho algo mal. Simplemente es así la naturaleza, algunas veces algo caprichosa. También se suele crear un estado de ansiedad o miedo en los siguientes embarazos, es normal. Cierta rabia y, por supuesto, un sentimiento de vacío. Por supuesto que todas las mujeres no son iguales. Estarán de las que no les den la más mínima importancia hasta las que necesiten ayuda terapéutica para salir del agujero emocional y psicológico en el que han caído. En estos últimos casos vienen muy bien los psicólogos expertos en el estrés postraumático, o si se prefieren mejor las terapias naturales, el método Soma o las constelaciones familiares. Mi contacto está en la descripción del vídeo. En estos casos, el apoyo de la familia, amigos y grupos de mujeres con una experiencia similar es fundamental y muy sanador. También ayuda mucho a cerrar este ciclo emocional, ponerle un nombre al feto perdido, hacer un entierro simbólico, enterrando una piedra o un muñequito, escribirle una carta o plantar un árbol. Y ya simplemente tener paciencia y dejar pasar ese estado de duelo. A nivel espiritual se pierde solo un cuerpo. El alma del bebé siempre es y siempre será, pues todos somos eternos. Habría que pasar por esa situación para asimilar su aprendizaje o simplemente no sería aún el momento preciso. Sobre el momento preciso me enseñó mi hijo. Desde que decidimos tenerlo hasta que mi mujer quedó embarazada pasó 1 año y medio. Preguntaba a los de arriba y me decían, sí, va a tener un hijo. Pero pasaban los meses y seguía preguntando, ¿pero voy a tener un hijo? Y me decían que sí.
Pero claro, uno está muy metido en la fisicalidad y pensaba, con 40 años será muy difícil, nuestra comida tiene muchos químicos, respiramos mucha contaminación y incluso me hice una analítica, aunque siempre me decían que lo iba a tener. Al final nació el 9 de septiembre, día en el que nació y murió su bisabuelo paterno. A mi hijo no le valía con nacer cualquier otro día del año, tenía que nacer ese día exacto. Ahí me di cuenta. Esto suele ser muy común. El que muera el abuelo o la abuela u otro familiar cercano cuando vamos a nacer, en nuestro cumpleaños, en nuestro santo, en fecha de boda, en cualquier otra fecha relevante. Estas conexiones son muy importantes cuando hacemos un estudio transgeneracional. Un aborto es una separación y todas las separaciones duelen. Una cosa es el plan divino para cada alma y otra cosa es lo que nosotros pensamos de cómo debería de ser todo. De este modo la vida muchas veces la consideramos incomprensible, dolorosa, nos supera y va en contra de nuestros deseos. Una vez hablado un poco sobre el aborto natural, voy a meterme en un tema muchísimo más delicado como es el aborto provocado. Causística infinita. Cada mujer que ha abortado de forma consciente ha podido ser llevada por una situación que la sobrepasaba. Demasiado miedo, demasiado pobre, demasiado joven, demasiada responsabilidad, demasiado coaccionada, demasiado sufrimiento, etc. Ya lo hecho está, y no se puede volver atrás. Por lo que no hay que darle más vueltas, pero siempre existe una herida a nivel profundo. Y aunque incomode hablar del tema y se prefiera utilizar la técnica del avestruz, o sea, taparse ojos y oídos para no querer escuchar a nadie que hable del tema y menos que la pueda cuestionar, es posible que se requiera ciertas sesiones de terapia, ya sea psicológica o espiritual. Yo no estoy aquí para cuestionar nada, sino para dar mayor comprensión y sanación. Este tema en la mujer que ha abortado de forma inducida crea disonancia cognitiva, pues no quiere que se le cuestione sus razones ni que se le acuse de algo tan feo como es una muerte. Y por eso suelen estar muy cerradas a escuchar. Pero hay que entender bien que si la mujer que ha abortado de forma natural tiene un sentimiento de duelo y culpa, ¿por qué no lo iba a tener la mujer que ha abortado de forma provocada? ¿Ellas van a ser más inmunes a esa situación de pérdida? ¿Por qué? Sí, que es legal, que hay buenas razones, que está en su derecho, que todo está muy bien, en teoría, para la mente. Pero siempre hay un sentimiento profundo de culpa. Y esto lo indico para que las mujeres abortistas no anden con una armadura como si no pasara nada, sino para que hagan su propio ejercicio de perdón, reconciliación o paz interior, para que puedan recuperar pronto su equilibrio mental y emocional, porque por lo que pasan no deja de ser traumático para el corazón, aunque lo nieguen con la boca. Muchas mujeres que han abortado van de duras, consideran el aborto como una regla más, pero cuando atraviesan un parque donde hay niños jugando, se le humedecen los ojos. Si hubieran elegido diferente, ya no se puede volver atrás. Todos tomaríamos otras decisiones en casi todo si volviéramos atrás, pero solo se puede ir hacia adelante. Desde el punto de vista espiritual, la nueva alma que viene a encarnar, a veces se le puede sentir un tiempo antes de la concepción. La madre puede soñar con ella. A partir de la concepción inicia el proceso de unirse a su cuerpo, una unión que se completa en el momento del nacimiento. Por tanto, el aborto interrumpe y retrasa el proceso de reencarnación de un espíritu que ya estaba destinado a encarnar. En mi consulta de método Soma es muy común detectar almas de bebés no nacidos. Normalmente es un hijo o un hermano. Es importante elevarlo para que sigan su evolución y además porque su energía interfiere con la de nuestro cuerpo. Otro tema es ¿qué pasa en el mundo espiritual en el caso de embarazos de fetos con malformaciones o síndromes congénitos, como el síndrome de Down? Lo primero es saber que siempre hay un riesgo para la vida de la madre, para la vida del bebé o un riesgo de malformación. Y eso siempre hay que asumirlo con valentía y responsabilidad. Es la vida.
En este sentido, en nuestra sociedad moderna, se nos induce a actuar como los nazis buscando la raza perfecta y persiguiendo a los discapacitados. Dentro de poco se podrá elegir a la carta. Quiero un bebé rubio, de ojos azules y cuando crezca mida tanto. La famosa manipulación genética. Ahora mismo, por ejemplo, hay sandías sin pepitas. Ya mismo harán humanos sin posibilidad de reproducción. Es un mundo un poco oscuro y peligroso. Volviendo al tema, necesitamos saber que los discapacitados son procesos kármicos de aprendizaje y reparación, tanto de ellos como de la familia. Si estuviéramos en un videojuego sería un nivel más difícil, solo apto para los más pros. Esto lo he visto en familias que tienen un hijo con parálisis cerebral o similar. La verdad es que es durísimo, pero esas personas progresan en paciencia, disciplina, humildad, amor, dedicación o compasión en unos niveles que los que tenemos una vida más normalita no les llegamos ni a la suela de los zapatos. Por eso hay que tener mucha precaución cuando solicitamos al cielo un crecimiento espiritual más rápido. Es posible que a nuestra petición nos lleguen situaciones más difíciles y complejas, pues uno no crece espiritualmente de estar echado en el sofá, sino de experimentar miseria y dificultades. De esta manera, nuestro ser se forja, se fortalece y aprende. La responsabilidad espiritual frente al aborto dependerá siempre de la intención y de las circunstancias. Pero llámese aborto o llámese otra cosa, al final de nuestra vida tendremos que responder de todos nuestros actos. Por ello es importante consolidar una buena educación ética y moral. Desde un punto de vista legal, en España, el aborto se legalizó y despenalizó por primera vez en 1985, para 3 supuestos en concreto. 1. Riesgo grave para la vida o la salud física y psíquica de la madre. 2. Embarazo resultado de una violación. Y 3. Malformaciones graves en el feto. Para mí, algo bastante lógico y correcto. Me parece muy razonable, aunque habría que estudiar bien cada caso individual. Posteriormente, en 2010, se estableció un sistema de plazo y ya la mujer, hasta las 14 semanas, es libre de abortar sin necesidad de ninguna razón. Y por ninguna razón sería capricho, aborto porque sí. Evidentemente no se puede utilizar el aborto como método anticonceptivo. Estamos dañando nuestra propia alma y perjudicando a la nueva alma que viene. Y por otra parte, tenemos un problema de envejecimiento de la población del país. ¿Qué sentido tiene fomentar una cultura de muerte de nuestros futuros bebés? ¿Por qué no ayudar a las futuras madres? ¿O crear orfanatos neonatales? Muchas familias han viajado a China o a Rusia para poder adoptar. ¿Por qué no facilitar llevar esos embarazos no deseados a término y luego buscar familias de acogida? Y en 2023 hubo otra reforma adicional en la que se introdujo cambios como que las niñas de 16 y 17 años pueden abortar sin consentimiento paterno. Esto es una restricción de los derechos de los padres respecto a sus propias hijas disfrazado de libertad. Forma parte del plan maquiavélico a largo plazo de fomentar la sexualidad en edades cada vez más tempranas y seguir quitándole más derechos a los padres. Y si no, tiempo al tiempo ya lo veréis. También esta reforma del 2023 garantiza el aborto en hospitales públicos. Y esto para mí, en mi opinión personal, y siento mucho a quien no le guste escucharlo, es lo mismo que cuando el gobierno manda armas a otros países que están en guerra, como Ucrania. Yo no quiero que el dinero de mi impuesto se gaste en políticas de muerte. No quiero ser cómplice. Cuando se podrían hacer perfectamente políticas pro vida. El aborto no es en sí el acto médico. El aborto comienza antes. Comienza en políticas en contra del ser humano. Comienza en ideologías autodestructivas. Se entiende ahora extraordinariamente bien cuando Cristo dijo: «Yo no soy de este mundo». Pues en este mundo existe mucha crueldad y corrupción. Y lo peor de todo, te van a convencer de que es normal actuar sin corazón, alineada con toda esa crueldad y corrupción.
¿Acaso no suena como el demonio tentándote y llevándote a su terreno frases como tú puedes hacer lo que quieras, tú eres dueña de tu cuerpo, no pasa nada, todo el mundo lo hace, no ocurre nada, es legal? Ante toda decisión importante debemos levantarnos como almas puras e inmortales que debemos dar cuenta al cielo de cada uno de nuestros actos. Lo importante es estar alineados con nuestras almas y con la ética divina, pues queremos que en nuestra vida brille mucho más la luz, el amor y nos acerquemos mucho más a la felicidad. Y todo eso a pesar de los problemas con los que tengamos que lidiar. Ir en contra de las enseñanzas espirituales que nos han mostrado los grandes maestros y santos es ir en contra de nosotros mismos, independientemente de quién gobierne o de la ideología de moda, pues al contrario de ellos, las leyes espirituales son eternas y siempre prevalecen. Cuando tengas que tomar una decisión tan importante, no te escudes en lo que diga la ley. Ley que aprueban un montón de corruptos que si no están en la cárcel es porque ellos controlan el poder judicial. No tengas en cuenta lo que digan los demás, ni siquiera lo que yo te acabo de explicar. No hagas caso a tu cabeza que pueda estar llena de miedos o ideas inculcadas. Alinéate con tu corazón, allí conectas con tu alma. Siempre vas a sentir la respuesta correcta y sé valiente. Cuando uno elige desde el corazón, nunca se arrepiente de no haber hecho otra cosa. Y si ahora mismo te arrepientes de haber hecho otra cosa, podemos trabajarlo en consulta. Todo tiene arreglo, todo tiene perdón, todo tiene sanación, todo tiene redención. Gracias, gracias y gracias.